El día de hoy es 1 de mayo y en gran parte del mundo se celebra el Día de los Trabajadores. Pero este día tiene una historia detrás que va fluctuando acorde a cada uno de los países, pero sobre todo una de las historias que ha pasado en esta fecha y por la cual es recordada y nombrada a nivel mundial como uno de los días más importantes, es la masacre de Chicago, en donde un grupo de trabajadores luchando por mejores condiciones laborales, principalmente por la jornada de 8 horas, que es la que tenemos actualmente, fueron disparados y masacrados por autoridades en beneficio de los gobernantes de turno. Es por eso que en este video vamos a ver cómo ocurrió, qué pasó y cómo fue la historia para celebrar este día. Y para tener un poco de contexto, entrando ya a la historia, estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, en donde los trabajadores de esa época laboraban de 16 a 18 horas diarias para poder cumplir con lo que estaba haciendo la demanda del trabajo en ese momento debido a la gran cantidad de crecimiento que tenía principalmente Europa y Estados Unidos. Sin embargo, jornadas de 16 y 18 horas era algo muy pesado para los trabajadores y que no percibían un sueldo digno a esas horas. E incluso en una parte los jefes de ellos estaban pensando en recortarles parte de su salario para poder dar a la iglesia y construir en diferentes localidades nuevas iglesias para, de cierta forma, ayudar a la parte eclesiástica. Es ahí donde poco a poco los trabajadores, viendo que tenían las necesidades no cubiertas en su totalidad, tenían exceso de trabajo, un salario bajo, malas condiciones, eran maltratados, todo esto fueron creciendo diferentes movimientos sociales y sobre todo sindicalismos, en donde su objetivo principal era reducir la jornada a 8 horas. Pero lo que ocurrió fue que el presidente de turno dio un decreto de las 8 horas, pero poniendo como condición que en ocasiones sí se podría extender, para lo cual para los capitalistas de turno fue este pequeño ajuste a la norma lo que les permitió manipular y dejar que sus trabajadores siguieran con la jornada normal de 16 horas. Y era fácil, te dicen, si no cumplías la jornada, te despedían o te votaban y en qué condiciones otras personas te iban a contratar. En 1881 empiezan ya a ver las primeras revoluciones y los primeros levantamientos por diferentes clases sociales y sobre todo sobre diferentes grupos y movimientos políticos. Entonces empezamos a ver que durante varios años empieza la lucha continua para poder frenar esto que estaba ocurriendo contra los trabajadores. Sin embargo, gran parte del mundo no estaba de acuerdo, como digo, era la revolución industrial, en donde el neoliberalismo y liberalismo no estaba consagrado como tal, como lo es ahora, pero sí tenían los capitalistas de turno y sobre todo los dueños de la tierra un interés económico y no les importaba el trabajador, por lo cual simplemente estaban defendiendo su interés como ocurrido durante mucho tiempo, sin importar la ideología de las cuales sean partidarios actualmente. Por ello, tenían un terror a que los movimientos sociales y políticos, sobre todo los de izquierda, siguieran sumando esta idea a los trabajadores, primero por el problema económico que les podría traer y segundo porque podrían perder poder a un largo plazo. Y por eso estaban en negociaciones, durante 3-4 años siguieron con diferentes marchas, revoluciones sin ningún problema tan grave, aunque hubieron algunos desplazamientos de la policía con cierto uso de la fuerza, no había llegado a lo que ocurrió, como ya mencioné, trágicamente el 1 de mayo de 1885, en donde en una protesta que inició en Chicago con cerca de 20,000 trabajadores, más o menos 18 a 20 uniformados con armas obviamente, fueron reprimiendo a los trabajadores para que dejaran esta marcha. Con esto fallecieron 6 trabajadores y más de una docena de heridos. Pero esto no fue todo lo que impactó dentro de la sociedad, sino que al día siguiente un columnista publicó en los medios y sobre todo en un apartado que le correspondía a él y era una persona joven aún, todo lo ocurrido y lo detalló de tal forma que impregnó en los diferentes movimientos sociales a nivel de toda la localidad y del mundo. Explicaba y pedía justicia por sus hermanos que fueron acribillados y que la sangre se pagaba con sangre y que no era justo que por defender el dinero de un poco estuvieran muriendo trabajadores en la calle, y esto fue lo que conllevó a que un levantamiento unos días después se realizara con mayor fuerza, en donde simplemente se tuvo que llevar acuerdos para poder evitar
que vuelva a ocurrir lo que pasó ese sábado 1 de mayo. Y aún así fue un proceso que poco a poco durante los siguientes meses y años se fueron ajustando los diferentes dueños de empresas o los diferentes jefes a las necesidades de las 8 horas laborables para sus trabajadores, o también a pagar un salario digno, y en muchos casos todavía no se ha logrado en su totalidad, pero sí fue un punto de inflexión. Y como se ha dicho en este canal muchas veces, las revoluciones más fuertes siempre han conllevado la ayuda de movimientos sociales y sobre todo el levantamiento del pueblo, y ha habido sangre, pero ha sido por un bienestar y no por intereses personales. Conllevó a que el 1 de mayo se pusiera como fecha para el Día del Trabajador, y en gran parte del mundo se festeje de la misma manera, e incluso en la mayoría de ellos dando este día festivo para conmemorar a los obreros de Chicago que fallecieron. Pero también tenemos que ser claros que hay algunos países que no celebran el 1 de mayo, principalmente países neoliberales, y esto porque les da el terror o el miedo de que se hiciera la misma fecha en todo lugar, los movimientos socialistas pudieran utilizarlo para aprovecharse y levantarse en contra de los gobernantes de turno o del modelo económico y político que esté llevando ese país. Esto ocurre mucho en Estados Unidos, en Portugal y en algunas diferentes localidades. Pero sin embargo, lo importante y a lo que quiero recalcar ahora es conmemorar y conocer un poco de la historia que nos ha llevado aquí, porque como ya he mencionado con anterioridad, todo lo que tienen actualmente los trabajadores en diferentes partes del mundo fue ganado gracias a la lucha obrera y de clase. ¿Por qué? Porque nosotros de trabajar 16, bajar a 8, los salarios dignos, las horas extra pagadas, tener los seguros necesarios al momento de jubilarse, tener todo lo que pueden tener en su actualidad y que algunos países no lo tienen, ha sido ganado gracias al esfuerzo y al levantamiento de la clase obrera y de los trabajadores como tal, ya que si fuera por parte de los dueños o los capitalistas, simplemente fuéramos un objeto más para poder seguir llenándose los bolsillos, y como ha ocurrido tradicionalmente a lo largo de la historia. Y aunque es verdad lo que estoy comentando, tengo que decir la verdad también que actualmente diferentes sindicatos, tanto de obreros, de choferes, de diferentes entidades, han llevado a tener líderes que solo les interesa el beneficio propio, y han tenido negociaciones en donde simplemente salen beneficiados solo ciertos líderes. Sin embargo, tengo que ser claro con esto, y que en un futuro lo que pueda esperar y lo que se ha demostrado a lo largo de la historia es que el pueblo, cuando se cansa, se levanta. Y es por eso que tenemos que seguir luchando y peleando por los beneficios para todos los trabajadores. Sin importar la ideología a la cual tú pertenezcas, lo principal actualmente es el bienestar de todo el pueblo en general. Y sea la forma en la que sea para llegar a ese bienestar, lo importante es que se tenga techo, comida, salud y condiciones básicas para que las familias y la gente en general pueda crecer de manera correcta. Esto es lo que estamos celebrando el día de hoy, y con eso también la conmemoración a diferentes obreros que en diferentes fechas hicieron el levantamiento, como pasó aquí en Ecuador con el movimiento indígena, con el movimiento obrero y con diferentes movimientos que han llevado a que existan condiciones de trabajo adecuados actualmente. Y no permitamos que gobiernos de turno vengan y manipulen la información o nos dejemos convencer para que simplemente se aprovechen y nos quiten los derechos que se han ganado y que han ganado diferentes compatriotas a lo largo de la historia. Con esto me despido y nos vemos en una próxima.